Esa noche, la lluvia caía a cántaros, barriendo las oscuras carreteras de la península olímpica de Washington. Evan Calder se aferró al volante. Los limpiaparabrisas funcionaban furiosamente, como si intentaran repeler la tormenta. Eran casi las 10, y su reunión en Port Ángeles se había alargado. Llevaba la chaqueta doblada en el asiento del copiloto y la corbata floja, pero lo que más pesaba era la profunda soledad de otra noche interminable. Cuando el resplandor de neón del restaurante Blue Heron parpadeó entre la lluvia, sintió un pequeño alivio. Se detuvo a un lado de la carretera, con los neumáticos chirriando sobre el pavimento mojado, y entró en un mundo diferente. Dentro reinaba la calidez, las botas de cuero rojo, los detalles cromados y una rocola que tarareaba suavemente una vieja canción de Fleetwood Mac. El aire olía a café, cebollas asadas y abrigos empapados. Se deslizó en una mesa, pidió un café solo a la camarera y sacó el móvil. Los correos electrónicos del trabajo se apilaban como ladrillos. Se frotó los ojos, deseando silencio. Fue entonces cuando apareció. Una camarera se movía por el salón con una bandeja en equilibrio, que sostenía con soltura en una mano. Llevaba la coleta suelta, el uniforme desgastado por las costuras, pero algo en su porte hizo que a Evans se le encogiera el pecho. Se detuvo en su mesa y dejó un plato humeante de patatas fritas con huevos. «¿Larga noche?», preguntó ella en voz baja, con una calidez que parecía fuera de lugar en una desconocida. Evan alzó la vista un instante. El restaurante desapareció. Volvió a tener 12 años, sentado en un columpio crujiente en el porche de Boise, quitando el envoltorio de una paleta de limón. A su lado, una chica con la misma voz, la misma sonrisa ladeada, lo molestaba por el jugo pegajoso que le corría por el brazo. En la etiqueta se leía Maris. Parpadeó, con el pulso acelerado. ¿Podría ser? Los años habían transformado su rostro, haciéndolo más afilado, más maduro, pero los ojos, esos ojos grises como la tormenta, eran inconfundibles. A Evan se le hizo un nudo en la garganta. Maris. La bandeja se le resbaló de la mano y un tenedor cayó con un ruido metálico sobre la mesa. Se quedó paralizada. Por un segundo, su expresión fue inexpresiva, como una ventana cerrada. Entonces la reconoció. Evan, susurró, apenas pronunciando su nombre. La rocola cambió de canción. Una pareja en la esquina miró al oír el ruido del tenedor al caer, pero Evan, Maris y él se miraron fijamente, como si los años se hubieran plegado sobre sí mismos. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. ¿Cómo podía explicar la repentina avalancha de recuerdos? Los paseos en bicicleta, los secretos susurrados bajo las mantas, la promesa que se hicieron de ser hermanos para siempre antes de que el divorcio de sus padres los dispersara como hojas al viento. Maris tragó saliva con dificultad, con el rostro pálido. Miró el café junto a la puerta, cualquier cosa menos a él. Yo, tartamudeó, con la voz quebrada. Necesito disculparme. Se giró rápidamente y se dirigió a la cocina, dejando a Evan mirándola, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Se quedó paralizado, con el café intacto. La lluvia golpeaba con más fuerza el cristal, como si la tormenta misma se negara a dejarlo ir. No la había visto en casi 20 años. Había pensado en ella a veces, tarde en la noche, pero siempre se había convencido de que pertenecía a otra vida, una a la que no podía regresar. Y ahora estaba allí, sirviendo café en un restaurante de carretera, mirándolo con una mezcla de sorpresa y dolor. Evan se recostó en el asiento. Su mente daba vueltas. No podía dejarla escapar de nuevo. No esta vez. Mientras la puerta de la cocina se cerraba tras ella, susurró a la mesa vacía frente a él: «Te encontré». Pero la pregunta que más le oprimía el pecho era esta: ¿le permitiría quedarse? El murmullo del restaurante se desvaneció a sus espaldas mientras Evan se sentaba solo en la mesa, tamborileando con los dedos sobre la mesa desconchada de mica. Todavía podía oír su voz, dubitativa, incrédula,
resonando en sus oídos. Evan. Habían pasado casi 2 décadas desde la última vez que oyó a Mariskin pronunciar su nombre. Los recuerdos lo abrumaban como la niebla que se desprendía del sonido. Tenía 10 años cuando su padre, Graham Calder, se volvió a casar. Evan había sido cauto, receloso de esta nueva situación familiar. Entonces llegó Maris, de 8 años, de mirada penetrante y con una vena traviesa que coincidía con la suya. No era solo la niña que vivía bajo el mismo techo. Se convirtió en la hermana que nunca esperó. Forjaron su vínculo en los pequeños rituales de infancia. Paseos en bicicleta hasta el atardecer, inventando elaborados códigos de espías con linternas, susurrando secretos bajo las mantas cuando los adultos creían que dormían. Maris escondía palitos de helado de limón en la tierra, diciendo que eran varitas mágicas. Evan se reía de ella, pero cuando nadie miraba, clavaba el suyo junto al de ella. Pero los buenos tiempos nunca duraban. Las peleas entre Graham y Lydia se hicieron más fuertes, llevando la tensión a cada rincón de la casa. La familia ensamblada se fracturó, y para cuando Evan cumplió 14 años, los papeles del divorcio estaban firmados. Lydia empacó sus cosas, y Maris, con solo 12 años, se fue con ella. Evan observó desde la entrada cómo su auto desaparecía. Maris pegaba la cara a la ventana, moviendo los labios diciendo una sola palabra: adiós. Ese fue el último recuerdo nítido. Parpadeó, mirando el vapor que se elevaba de su café intacto. 2 décadas habían pasado. Había perseguido el éxito, construido muros de reuniones y plazos, convencido de que mirar atrás solo reabriría heridas. Pero ahí estaba ella, de carne y hueso. Sangre, limpiando mesas en un restaurante de carretera como un fantasma arrastrado de vuelta al presente. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Maris reapareció, con la bandeja vacía. Evitó su mesa, deslizando los platos a otra con forzada compostura. Pero Evan captó el destello en sus ojos, la misma mirada gris tormenta que una vez había sido su ancla. Cuando su turno se ralentizó, finalmente se acercó. «No podemos hacer esto aquí», murmuró, con la voz entrecortada como si cada palabra le costara un ojo de la cara. «Solo quiero hablar», dijo Evan en voz baja. Ella apretó la mandíbula. «Todavía estoy trabajando. ¿Quieres hablar? Espera hasta medianoche. Termino entonces». Él asintió rápidamente, casi demasiado rápido, como un niño agradecido por un poco de atención. «Esperaré». Ella vaciló, luego lo miró por primera vez. Lo miró de verdad. Los años grabados en su rostro no borraban a la chica que una vez conoció. Por un instante, la vio luchar contra la misma marea de recuerdos. Pero igual de rápido, la rechazó, dándole la espalda. Mientras ella desaparecía de nuevo en la trastienda, a Evan le dolía el pecho de culpa. 20 años de silencio lo oprimían. Debería haber escrito. Debería haber llamado. Debería haberla encontrado. En cambio, se había refugiado en su carrera y la distancia, convenciéndose de que algunas puertas, una vez cerradas, jamás podrían abrirse. Ahora se daba cuenta de que esa puerta nunca había estado cerrada con llave, solo esperando el valor para llamar. Afuera, la lluvia se convirtió en una llovizna constante. Evan permaneció sentado en la mesa hasta la hora de cierre, dibujando círculos en su taza de café vacía, ensayando lo que podría decir. A medianoche, cuando el letrero de neón se apagó y los últimos clientes salieron, Maris pasó junto a su mesa sin decir palabra. Se desató el delantal, tomó una chaqueta vaquera descolorida del perchero y entró por la puerta de cristal. Evan se levantó rápidamente, dejando el dinero sobre la mesa, y la siguió en la noche húmeda. El pasado se alejaba por la acera, y por primera vez en años, Evan estaba decidido a no dejarlo ir. La lluvia se había convertido en una fina llovizna cuando Maris salió del restaurante, abrigándose con la chaqueta para protegerse del frío. Sus pasos eran rápidos y deliberados, como si pudiera escapar de la tormenta que acababa de reavivarse en su interior. Evan la seguía a una distancia prudente,
con las manos en los bolsillos, temiendo que un paso en falso la hiciera desaparecer de nuevo. Atravesó las tranquilas calles de Port Ángeles, pasando junto a librerías cerradas y escaparates oscuros, hasta llegar a un edificio estrecho encajado entre una tienda de segunda mano y una tienda de cómics. El letrero decía, Librerías Harrison. Entró por una puerta lateral, buscando a tientas un llavero. Evan dudó un instante y luego la llamó en voz baja, Mary. Ella se detuvo, con los hombros tensos, antes de finalmente girarse. La luz de la farola reveló el cansancio grabado en su rostro. ¿Por qué me sigues? Porque esta vez no puedo simplemente irme, dijo él. Sus labios se apretaron en una fina línea. Por un instante, pareció que iba a cerrar la puerta de golpe, pero suspiró y la abrió con un gesto cansado. Bien, 5 minutos. Dentro, el pasillo olía ligeramente a papel viejo y polvo. Subió la estrecha escalera que lo condujo a un pequeño estudio encima de la librería. El lugar era pequeño pero ordenado. Muebles de segunda mano, un escritorio cubierto de libros de texto, una tetera silbando suavemente sobre la estufa. ¿Este es tu hogar?, preguntó Evan en voz baja. Es lo que me puedo permitir, respondió Maris, colgando su chaqueta en un gancho. Comparto el alquiler con el dueño de la librería. Es más barato que la mayoría. Evan miró a su alrededor. Las paredes no tenían fotografías ni adornos, solo estantes repletos de guías médicas y cuadernos. Una vida reducida a lo esencial. ¿Así que trabajas en la cafetería?, preguntó. Y en Coastal-Care, dijo ella, vertiendo agua caliente en una taza desconchada. Es una residencia de ancianos en la zona este. Turno de mañana, luego clases en el programa de terapia respiratoria del Centro de Formación Profesional. Evan parpadeó, atónito. Estudias y trabajas en 2 empleos. 3, técnicamente, dijo ella con una risa seca. A veces cuido a los hijos de una vecina. Las facturas médicas de mi madre no se pagan solas. Al oír mencionar a Lidia, a Evan se le encogió el corazón. Está enferma. Maris asintió, dejando la taza. Epoch. Años de fumar le pasaron factura. Está estable la mayoría de los días, pero tiene recaídas. Las visitas al hospital no son baratas. El peso de la situación se apoderó de Evan como una losa. Mientras él ascendía en las relucientes oficinas de Seattle, Maris se había esforzado en largos turnos, cuidando a una madre cuyo cuerpo se deterioraba. Maris, empezó a decir, pero ella lo interrumpió. No, dijo bruscamente. No me ofrezcas dinero. No actúes como si pudieras arreglar 20 años de silencio con un cheque. Él se estremeció ante la amargura en su tono. No era mi intención. Tú tampoco querías desaparecer, dijo ella, con la voz temblorosa. Pero lo hiciste. Te esperé, Evan. En cada cumpleaños, en cada día festivo, pensé que tal vez sabría de ti. Y nada. Sus palabras calaron más hondo de lo que esperaba. Quiso defenderse, decir que era joven, que estaba perdido, que se había convencido de que pedir ayuda le haría más daño que bien. Pero la verdad era más simple. Había sido egoísta. Tragó saliva con dificultad. Tienes razón. Te fallé. Un silencio se extendió entre ellos, interrumpido solo por el clic del hervidor. Finalmente, Mary suspiró, con los hombros caídos. No quiero tu lástima. Quiero saber si de verdad estás aquí o si este es otro momento que se desvanece. Se quedaron junto a la ventana, con la lluvia salpicando el cristal. Evan la miró, a la hermana a la que una vez juró que jamás perdería, y sintió que un fuego se encendía en su pecho. Esta vez no huiría. Los días que siguieron marcaron la primera vez en años que Evan se encontró deseando algo más que el trabajo. Cada semana, conducía por las sinuosas carreteras de regreso a Port Ángeles, viendo cómo el horizonte de Seattle se iba empequeñeciendo en el retrovisor hasta que el aire volvía a oler a sal y pino. Y cada semana, sin falta, se encontraba sentado en el mismo reservado de cuero rojo del restaurante Blue Heron.
Maris lo notaba. Al principio, su expresión era indescifrable, pero poco a poco sus hombros se relajaban y los rasgos de su sonrisa cautelosa se desvanecían. Evan nunca armaba un escándalo. Pedía platos sencillos, daba propinas justas, sin excesos, y nunca intentaba impresionar. Su presencia se volvió rutinaria, tranquila, predecible. Eso, más que cualquier gran gesto, parecía ser lo más importante. Aprendió los nombres de sus compañeros de trabajo, de Saun, que hacía turnos dobles para financiar el sueño de su hermana de estudiar derecho, a Ivy, que cantaba en el coro de la iglesia y tarareaba himnos cuando el restaurante se tranquilizaba, y la señora Talbot, una clienta habitual mayor que siempre le traía libros de crucigramas a Maris. Evan se reía de sus bromas privadas, dejándose llevar por el ritmo del mundo de Maris. Sin embargo, tras la charla trivial, notó las grietas. Su chaqueta seguía siendo demasiado fina para el aire húmedo del noroeste. La forma en que se frotaba las manos después de largas jornadas, con los nudillos en carne viva de tanto restregarlos. El esfuerzo en sus ojos cuando el teléfono vibraba con una llamada de la clínica. Así que Evan actuó con cautela. Se encargó de que revisaran su viejo coche, dándole una tarjeta al mecánico sin que Maris lo supiera. Cuando su calefactor eléctrico se estropeó, apareció uno más robusto en su puerta con una nota que decía: intercambio, no caridad. ¿Recuerdas cuando me diste tu último helado? Maris encontró el calefactor, suspiró y murmuró para sí: eres imposible. Pero se lo quedó. Y lo que es más importante, empezaron a reconstruir el vínculo que el tiempo casi había borrado. Después de sus turnos nocturnos, paseaban juntos por el puerto deportivo, con las luces de los barcos atracados reflejándose en el agua oscura. Revivieron su juego de la infancia, 2 pasos y un reto. Fue así como Maris admitió haber hecho una audición para un papel en el teatro comunitario, y como Evan confesó que aún conservaba la aguja de coser que ella le clavó en la mano el día que se fue de Boise. Por primera vez en años, ella rió a su lado. No una risita educada, sino una risa espontánea, sin reservas, que traía consigo fragmentos de la chica que él recordaba. Pero la sanación no fue sencilla. Una noche, Maris llegó a casa y encontró que le habían surtido los medicamentos de Lidia antes de lo previsto, con un mes de tratamiento pagado por completo. Se enfrentó al farmacéutico y descubrió el nombre de Evan en la cuenta. Esa noche, irrumpió en el estacionamiento del restaurante, con el delantal aún atado y las mejillas sonrojadas. Evan la esperaba junto a su auto, pero su expresión lo dejó helado. «Me traicionaste», le espetó. «Solo quería ayudar», dijo él, sorprendido. «No lo entiendes, ¿verdad?». Su voz temblaba de dolor. «No soy tu proyecto de caridad. No necesito que vengas a salvarme. Solo quiero». Hizo una pausa, con lágrimas asomando en sus ojos grises como la tormenta. «Solo quiero que mi hermano vuelva». Esas palabras lo destrozaron más que su ira. Abrió la boca, buscando la respuesta adecuada, pero no le salió ninguna. Ella negó con la cabeza, dando un paso atrás. «Si estás aquí, quédate. No conviertas esto en lástima. No me conviertas en algo que puedas arreglar». Sus palabras calaron hondo, pero bajo el dolor, albergaban esperanza. Le pedía que se quedara, no como un rescatador, sino como parte de la familia, y por primera vez, Evan se dio cuenta de que eso era exactamente lo que él también quería. El ferry a Edmonds crujía bajo el peso de los coches y la lluvia. Evan y Maris se apoyaron en la barandilla. El viento frío les tiraba de las chaquetas, las olas golpeaban el casco. Por primera vez desde su reencuentro, ninguno intentó evitar el silencio que los envolvía. Era un silencio opresivo, denso como años sin decir. Finalmente, Maris lo rompió. «¿Sabes cuántos cumpleaños esperé una llamada que nunca llegó?». Su voz era baja pero cortante, cada palabra una herida. «Me sentaba con el teléfono en la encimera de la cocina, diciéndome, quizás olvidaste. La diferencia horaria.
Seguí haciéndolo hasta que finalmente dejé de esperar nada. Evan bajó la mirada. El agua gris reflejaba su culpa. Me decía que te dolería más si aparecía, que ya habías pasado página. La verdad. Respiró hondo, con la voz temblorosa. Enterré la culpa bajo el éxito. Cada ascenso, cada trato, solo una forma de acallar la voz que preguntaba por qué no había llamado. Mary se giró hacia él, con una expresión que mezclaba dolor e incredulidad. Podrías haber dicho una frase. Solo una. Te extraño. Eso es todo lo que siempre quise. El viento azotó entre ellos. Evan apretó la barandilla hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Entonces escúchalo ahora, dijo con la voz quebrada. Te extrañé todos los años. Sus ojos brillaron, pero no habló. En cambio, dejó que el silencio se extendiera de nuevo, más suave esta vez, como una herida que empieza a cicatrizar. Allí mismo, en la terraza de las hadas, se prometieron algo, no más desapariciones. Si la vida volvía a ser pesada, se enviarían una sola línea, aunque solo fuera un mensaje: sigo aquí. No era nada grandioso, pero era real, y era suyo. Durante las semanas siguientes, Evan pasó más tiempo en el pequeño apartamento de su madre. Lydia, frágil pero ingeniosa, lo recibía con una mezcla de sorpresa y cariño. Vaya, mira quién decidió recordar dónde está su hogar, bromeó con voz ronca pero juguetona. A pesar de su enfermedad, Lydia tenía un brillo especial en los ojos. En sus buenos días, se sentaba a la mesa de la cocina dictándole la lista de la compra a Evan, que se esforzaba por seguirle el ritmo mientras ella enumeraba marcas y recetas a medio recordar. Incluso le enseñó su receta secreta de tartaletas de limón, la misma que preparaba cuando él y Maris eran niños. Evan cometió un error y derramó azúcar sobre la encimera, provocando una risa entrecortada en ambas mujeres. Por un instante, volvieron a sentirse como una familia, imperfecta, frágil, pero real. Entonces sonó la llamada. Era tarde, casi medianoche, cuando sonó el teléfono de Maris. La pantalla se iluminó con un mensaje de atención costera. Contestó rápidamente, palideciendo mientras escuchaba. Evan la observaba, con el corazón palpitante, mientras ella susurraba: estaremos allí. Colgó, con las manos temblando. Es mamá, dijo. Se le cortó la respiración. La habían llevado de urgencia al hospital. Condujeron a toda velocidad por calles resbaladizas por la lluvia, los neumáticos chirriando sobre el asfalto, los faros abriendo túneles en la tormenta. Evan se aferró al volante, con el pecho oprimido. A su lado, Maris juntó las palmas de las manos, susurrando oraciones silenciosas en la noche. En el hospital, las luces fluorescentes brillaban sobre las paredes estériles. Las máquinas emitían pitidos débiles tras las puertas cerradas. Un médico con bata quirúrgica se acercó, con expresión grave. Está estable por ahora, dijo suavemente, pero el episodio fue grave. Me temo que deberías llamar a cualquiera que quiera estar aquí. Las palabras resonaron con fuerza. Definitivas, como un veredicto que ninguno de los dos hermanos quería afrontar. Mary se aferró al brazo de Evan, y las lágrimas finalmente brotaron. No puedo perderla. No ahora. No después de que nos hemos reencontrado. Evan la estrechó contra sí, abrazándola con todas sus fuerzas, con los ojos ardiendo. Durante años, había huido de su familia. Ahora, bajo la cruda luz del hospital, comprendió que ya no podía huir, solo aferrarse el uno al otro mientras pudieran. La habitación del hospital estaba en penumbra, iluminada únicamente por el brillo constante de los monitores. Lydia yacía recostada sobre almohadas, respirando de forma superficial pero constante, con tubos y cables que la conectaban como frágiles hilos. Maris estaba sentada junto a su cama, con los dedos entrelazados alrededor de la mano de su madre, mientras Evan permanecía junto a la ventana, observando la lluvia resbalar sobre el cristal. Las horas transcurrieron en silencio, interrumpidos solo por el siseo del oxígeno.
Entonces Lidia se movió, abriendo los ojos lentamente. Volvió la mirada hacia Evan y una leve sonrisa curvó sus labios. «Estás aquí», susurró ella. Su voz era suave, débil por los años de enfermedad. Evan se acercó, con un nudo en la garganta. Debería haber venido antes. La mano de Lidia tembló al tomarla de él. «No importa. Ya estás aquí. Y tú también». Se encontraron el uno al otro. Sus ojos se movieron entre ellos. «Con eso me basta». Mary se inclinó hacia adelante, dejando escapar lágrimas. «Mamá, no hables así». Pero Lidia solo negó suavemente con la cabeza. Con esfuerzo, señaló un cajón en la mesita de noche. Evan lo abrió y sacó un pequeño sobre amarillento en los bordes con 2 cartas escritas en el frente y una M. Dentro había un modesto fajo de billetes desgastados por años de doblarlos y desdoblarlos. «Ahorré lo que pude», susurró Lidia. «Cuidando niños, cosiendo, haciendo turnos sueltos. Siempre creí que se volverían a encontrar. Era para ese día». Mary se tapó la boca con la mano, conteniendo las lágrimas, por lo que los ojos de Evan ardieron al mirar el sobre. Tan pequeño, pero lleno de tanta fe. «Úsalo», dijo Lidia, con la respiración entrecortada, buscando su garantía, para un hogar juntos. Cerró los ojos, su voz se convirtió en un susurro. «Prométeme que se protegerán mutuamente». Se lo prometieron a ambos. Al amanecer, Lidia se había ido. El funeral fue pequeño, celebrado cerca del puerto deportivo donde las gaviotas graznaban en lo alto y la marea traía susurros de recuerdos. Amigos del restaurante, vecinos del edificio, incluso la señora Talbot con sus libros de crucigramas, todos se reunieron con farolillos de papel que flotaban suavemente sobre el agua. Maris habló entre lágrimas, agradeciéndoles que vieran a su madre como algo más que su enfermedad. Evan estaba a su lado, leyendo un elogio que no hablaba de logros, sino de heroísmo cotidiano, del tipo que se encuentra en los turnos de noche, en las recetas transmitidas de generación en generación, en los sobres marcados con esperanza. Cuando el último farolillo se alejó flotando más allá del muelle, Evan rodeó a Maris con el brazo. Por primera vez, ella se apoyó completamente en él. Sin barreras, sin vacilación. Semanas después, Maris guardó sus pocas pertenencias en el coche de Evan. El sobre de E&M pagó sus tasas de certificación y la fianza de un pequeño apartamento en Seattle, uno que ella y Evan eligieron juntos. No fue caridad. Fue familia. La vida no se volvió fácil de repente, pero se compartió. Evan aprendió a hacer las barritas de limón de Lidia, quemando las 3 primeras. Se reían a carcajadas mientras Maris lo apartaba del horno. Maris terminó sus prácticas clínicas y llegó a casa cansada pero sonriente, sabiendo que alguien la esperaba para preguntarle cómo le había ido el día. Un domingo por la tarde, con la lluvia repiqueteando en la ventana, colocaron 3 objetos en una caja de recuerdos. El sobre vacío, la vieja placa con el nombre de Maris del restaurante y la aguja de helecho que Evan había guardado desde niño. La colgaron en la sala, un altar silencioso al pasado.